prosiguiendo con la carta de primera a los Corintios. Y vamos a estar hoy viendo desde el versículo 10 al 16. Pero antes de eso vamos a estar haciendo, como siempre, un pequeño repaso de lo que venían hablando los hermanos. Sabemos que es importante esto, ya que la iglesia de Corintios era una iglesia que realmente tenía muchos problemas, y muchos problemas que no son nada raros para nosotros, sino que son muchos problemas actuales en que la iglesia moderna lo sufre. En esta parte que estamos dando, se está hablando mucho sobre el tema de la inmoralidad sexual, el tema sobre la fornicación, el tema sobre el matrimonio. Ya los hermanos estuvieron hablando sobre la inmoralidad sexual y también estuvieron hablando sobre la fornicación. Vamos a comenzar diciendo esto. ¿Qué es lo que motivó esta carta para que se hablara todo este tipo de problemas de la iglesia de Corintios? Parece que Pablo estaba en Éfeso y llega a Éfeso unos hermanos que vienen de Corintios justamente, y traen una carta de los hermanos de Corintios, y en esa carta le hacen a Pablo una cantidad de preguntas, y dentro de las preguntas están este tipo de cosas acá que hemos venido tratando, inclusive las del matrimonio que vamos a tratar, las del divorcio que vamos a tratar hoy. En el capítulo 6 específicamente, Pablo les habla, como dijimos, sobre la fornicación, y les recuerda a los corintios que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ellos no se pertenecen a sí mismos, sino que son de Dios. ¿Qué pasa? Era una iglesia que toleraba muchas inmoralidades sexuales. Estamos hablando de la cultura griega. La cultura griega siempre fue una cultura que toleró mucha inmoralidad sexual en su cultura. Y se ve que mismo convertidos o mismo creyentes en Dios habían pasado muchas cosas de estas o sea, habían continuado en sus vidas este tipo de cosas, ¿no? Entonces, algunos se vieron inquietos por este tema y le preguntan a Pablo sobre este tipo de cosas. Luego se dedica a hablarles específicamente sobre el matrimonio, que también era un área problemática, porque justamente por lo que mencionamos, o por el tema de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y esto dio lugar a que algunos pensaran que el hecho de casarse y ser célibes, o sea, no mantener relaciones sexuales, sería la solución. Y entonces, ¿qué hacían? Eso estaría bien si fuera soltero, pero estaban casados y como tenían que luchar contra este tipo de cosas, lo que buscaban era divorciarse para volver a ser solteros y entonces ahí no casarse más y ser célibes, lo que era un error, ¿verdad? Y entonces buscaban el divorcio para recuperar esa soltería. El hecho de que ser soltero y célibe sería bueno en el caso de los corintios, tampoco descalificaba en manera ninguna el matrimonio, ¿verdad? O sea, el matrimonio era algo que realmente se tenía que valorar. Entonces, Pablo les habla sobre los deberes conyugales de los esposos y las esposas, ¿verdad? Que involucran lo siguiente: por ejemplo, los creyentes casados no deben privar sexualmente a sus cónyuges. Por el pacto del matrimonio, dice la palabra, cada cónyuge tiene derecho sobre el cuerpo de su cónyuge para satisfacción del otro. Uno tiene derecho
sobre el cuerpo del otro. Y probablemente este tipo de abstinencia se estaba dando, o sea, los cónyuges no estaban cumpliendo con su obligación, ¿verdad? Y se cree que podría ser una relación sobre los pecados sexuales graves del pasado y querían dejar eso atrás. O sea, había un componente muy fuerte sobre lo que estaba pasando con este tema del matrimonio y lo que ellos habían vivido en el pasado, ya con sus problemas que habían tenido con el tema de la inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan que en algún en algún versículo Pablo les dice que ustedes ¿cómo era? Eran afeminados, eran homosexuales, eran, bueno, adúlteros, entonces dice, pero eso dice, esos eran ustedes antes, ahora que ya han sido lavados por la sangre de Cristo. O sea, tienen que estarle recordando que eso ya ha pasado, ¿verdad? La abstinencia solamente se podía dar por mutuo consentimiento para dedicarse a la oración o la intercesión, ¿verdad? Y después debería reanudarse para no ser tentados por Satanás a causa de ¿qué? De falta de dominio propio. Dice Primera de Tesalonicenses 3:5, dice, por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor, aquí le está hablando a los tesalonicenses, ¿no? Por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. El diablo, cuando ve una oportunidad o una debilidad, ya sea en un matrimonio o ya sea de otra índole, es experto en meterse por la brecha y en intentar hacer el estrago, ¿verdad? Y una de las cosas que usa para esto es tentar a que el creyente haga lo malo, ¿verdad? Siempre le está colocando de alguna manera alguna opción para que la persona pueda hacer lo que no es correcto. Y muchas veces, a veces en base al engaño. Es tanto así que lo intentó hacer con el mismo Señor Jesús. Intentó tentar al mismo Señor Jesús cuando lo encontró, cuando lo vio en el desierto, ¿verdad? Allí ayunando 40 días y 40 noches, y sabía obviamente que tenía hambre. ¿Y cuál fue la tentación? La comida, ¿verdad? O sea, él es tan atrevido que puede llegar hasta esas latitudes, vamos a decir así, ¿no? De tentar al mismo Señor Jesús, que era Dios. Ustedes se imaginan a Dios cayendo en la trampa del diablo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a todo esto? ¿Cuál fue lo que el Señor, cómo fue que se defendió todo esto? Con la palabra de Dios. ¿Ah? La palabra de Dios, que dentro de la armadura que nos da allí en el libro de Efesios, nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿verdad? Hay un corito que dice, el golpe de espada es la alabanza, pero la alabanza no es espada. La espada es la palabra de Dios. ¿Ah? Es la palabra de Dios. Por lo que el Señor Jesús se defendió con la espada, con la palabra de Dios, y el diablo tuvo que huir derrotado. Al ser un regalo, un don, la soltería, porque Pablo decía, dice, pueden ser como yo, ¿ah? Soltero, dice, era un regalo, ¿verdad? Y el matrimonio también. Él no hacía énfasis en ninguno de los dos en especial, sino que la soltería en realidad para lo que era bueno era para aquellos que querían servir a Dios, porque tienen menos trabas, ¿verdad? Menos cosas a las que dar cuenta. Por lo tanto, pueden hacer un servicio, digamos, más dedicado y más efectivo. Pero eso no hace que el matrimonio sea una situación, digamos, de inferior calidad en la que se pueda estar. Muy bien.
Esto era más o menos lo que los hermanos habían predicado ya en las otras veces. Ahora vamos a dedicarnos a lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Que es el capítulo 10, versículo 10 al 16, que dice así: A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Muy bien. Este es lo que nos compete para el día de hoy, ¿verdad? Sabemos que el divorcio es una de los principales problemas que está teniendo la iglesia moderna hoy en día, mismo, o sea, dentro de creyentes. La falta a veces de entendimiento entre los cónyuges da lugar a que las personas busquen la solución más rápida, ¿no? La vía rápida, que es el hecho de buscar el divorcio, buscar una separación legal, ¿verdad? Que les permita vivir alejados uno del otro, y por lo tanto creen que de esta manera van a encontrar la solución a sus problemas. Y como dije, tristemente hay un porcentaje alto dentro de la iglesia de cristianos divorciándose. Y lo que viene después es que generalmente se vuelven a casar. Y creen que volviéndose a casar con alguien que supuestamente era más creyente que otro, están haciendo el bien y en realidad están cometiendo pecado. No es lo que Dios dejó, no es el modelo ideal que Dios ha instruido, ¿verdad? Así que vamos a ver qué es lo que Dios quiere en este tipo de cosas, ¿no? Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo 5:31. También se dijo, y 32, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con la mujer divorciada, comete adulterio. Fíjese hasta dónde llega el pecado. O sea, porque de repente viene otro hermano y conoce una mujer divorciada en la iglesia y se casa con ella, a veces está divorciada desde hace tiempo, pero no sabe de repente las causas correctas por las que se divorció, se casa con la mujer, piensa que está haciendo lo correcto y está cometiendo adulterio. Hasta ahí llega el pecado. Dios no avala este tipo de cosas. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las causas reales por las que se puede divorciar a una persona o separar de su cónyuge, que en realidad son tres. Mire lo que dice Mateo 19:5 al 9. Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.
Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y lo vuelvo a repetir acá, y se casa con otra, comete adulterio. Y ustedes van a notar acá, hermanos, que hablan repetidas veces del divorcio como si fuera siempre una iniciativa casi masculina. ¿Por qué? Porque en realidad era así. No le estaba permitido por la ley a la mujer divorciarse, sino que el que se divorciaba era el hombre. Generalmente el hombre era el que tomaba la iniciativa del divorcio, de la separación, no la mujer. ¿Verdad? Por eso habla en estos términos. Pero en realidad esto sirve para ambos cónyuges. ¿Ah? Esto sirve para ambos cónyuges. Malaquías 2:16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. O sea, divorciándose está cubriendo de iniquidad su vestidura. Presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. El Señor realmente aborrece este tipo de cosas y lo nombra una y otra vez la infidelidad, la deslealtad como algo aborrecible ante su presencia y como una de las causas reales para que una pareja pueda divorciarse. Pero esto no viene solo de ahora, esto viene desde esta unión que Dios quiere, ya viene registrada desde principios de la palabra de Dios allá por el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, que dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Ah? Como si fueran una sola persona. Dios ha instituido esto para el ser humano, y no es de bendición que ese vínculo lo rompa el ser humano, porque no tiene derecho a hacerlo, a no ser por las causas que vamos a mencionar más adelante. Muy bien. El versículo 12 nos dice, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. El hecho de decir de Pablo, a los demás digo yo, no el Señor, no invalida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo no podía estar dando un mandato de él. Esto no podía ser una palabra humana. ¿Qué dice la Biblia acerca de la palabra de Dios? Que toda la palabra es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿podemos hacer caso a un mandato humano? ¿Estará un mandato humano en la palabra de Dios? No, eso es imposible. Entonces lo que Pablo quiso decir con esto, a los demás digo yo, no el Señor, significa que Jesús no se refirió específicamente a este caso. No lo habló, no quiere decir que no estuviera de acuerdo, simplemente no lo habló. Entonces, no es una negación de la inspiración, ¿verdad? O que él esté dando una palabra humana. Una pareja debe dar testimonio al mundo manteniendo su matrimonio de una manera indisoluble. Tiene que ser, es una forma de dar testimonio a los no creyentes de cómo funciona, digamos, el camino del Señor. Esta pareja representa un pacto verdadero de amor, ¿verdad? ¿Y quién es la forma? Dice que deben vivir y crecer, ¿no? En espíritu de perdón y reconciliación. ¿Por qué perdón y reconciliación? Porque todos sabemos, hermanos, que no existe la pareja perfecta. Todos sabemos que en una pareja existen problemas
de una u otra índole o en algún momento van a existir. ¿Quién dice que ha tenido una pareja perfecta sin ningún tipo de problemas? Bueno, es muy dudoso o en todo caso está faltando a la verdad, porque donde hay dos seres humanos, en algún momento generalmente va a haber algún problemita que otro. ¿Ah? Entonces tiene que funcionar ahí para que esto no haya un problema. Tiene que estar el perdón y luego del perdón tiene que estar la reconciliación, porque ambos sabemos, uno tiene que perdonar al otro de alguna manera, porque ninguno de los dos es perfecto. Dice, y en el versículo 13, que la mujer cuyo marido no es creyente y que él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. ¿Verdad? ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Cuando están casados con alguien que no son creyentes, pero no le hacen problemas al creyente para ejercer su fe, para congregarse, para servir, bueno, para hacer lo que tenga que hacer en el camino del Señor, no existe un motivo válido para que esa persona que está casada con el no creyente lo abandone o la abandone en caso de una mujer. No existe un motivo válido, porque no está siendo de manera ninguna un obstáculo, en ninguna manera, para los objetivos de Dios en la vida de la persona. Es más, miren lo que dice el versículo 14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Dice, de otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. La santificación, hermanos, no es una santificación personal, no es una santificación espiritual. O sea, el hombre o la mujer no santifica al otro espiritualmente. Ah, soy santo, yo soy incrédulo, pero tengo una mujer creyente, entonces soy santo por el hecho de que mi mujer simplemente es creyente. No funciona de esa manera. Tampoco podemos decir que es algo personal. No está hablando acá de salvación tampoco, que podíamos decir, tengo derecho a ser salvo porque soy casado con una mujer creyente, aunque yo no crea nada, no me interesa, pero no le hago obstáculos de ningún tipo, soy santificado. No, la santificación acá es una santificación matrimonial y familiar. ¿Qué significa esto? Que este cónyuge, que no es un creyente, tiene una bendición extra o temporal porque el otro pertenece a Dios, ¿verdad? Tiene esa bendición porque el comportamiento del creyente y la bendición que recibe su cónyuge creyente le va a ser de tal, digamos, beneficio a su vida que puede guiarlo inclusive a convertirse él o ella en un creyente. ¿Se acuerdan de un versículo que habla que las mujeres a veces con su conducta van a que su marido se convierta? No es una garantía, pero puede suceder. Entonces la santificación, ¿verdad?, viene por el hecho de que el otro es creyente y este no creyente tiene un beneficio extra, ¿ah?, que inclusive, como dije, puede bendecirlo de tal manera, él puede ver la mano de Dios de tal manera y tan cercano a él, que se puede convertir y llegar a ser un salvo también.
Eh, Tampoco este versículo habla, dice que el cristiano no necesita separarse de un incrédulo por temor a que ese incrédulo pueda contaminar a sus hijos. Dios promete lo contrario. Dice que sus hijos serían inmundos si ambos fueran incrédulos. ¿Ah? No fueran salvos. Pero la presencia de un solo padre creyente expone a sus hijos a la bendición de Dios y les brinda protección a Dios por el amor que Dios tiene a ese padre o a esa madre creyente, ¿verdad? La presencia de uno solo de ellos puede llegar a proteger a los hijos de daños espirituales y recibir muchos beneficios esos hijos, que inclusive como ejemplo de su padre, como ejemplo de su madre, esos hijos pueden llegar a la salvación de su alma también. O sea que ustedes vieron que la presencia de un solo creyente en el hogar trae mucha bendición, ¿verdad? Y principalmente cuando no hay, digamos, un obstáculo, el otro cónyuge no se opone de alguna manera que sea vehemente o que obstaculice de alguna manera la obra del Señor en la persona que cree en Dios. En el versículo 15 nos dice lo siguiente, dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, el incrédulo, que se separe. Dice, en tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que nos ha llamado para vivir en paz. Cuando el cónyuge no creyente quiere separarse por no tolerar la fe del esposo o de la esposa, es mejor que lo haga para preservar la paz en la familia. Fíjense bien que estamos hablando de la persona no creyente. Es un incrédulo el que quiere separarse. ¿Ah? No es que sea un momento de tormenta y se quiere separar. ¿Te quieres separar? Momento de tormenta. Los dos son creyentes de repente y como dije siempre el problema, bueno, nos separamos y tal y queda todo bien. No es así. Estamos hablando de un incrédulo, una persona que no tiene en cuenta a Dios para nada. El vínculo matrimonial, nos dice la palabra de Dios, se puede romper legítimamente por tres razones. La primera razón, obviamente, es la muerte de uno de los cónyuges. Eso deja sin efecto el matrimonio, porque no está ni el hombre ni la mujer sujetos a fidelidad ¿a qué? A la memoria del difunto o la difunta, no. Están libres, ya no está el otro cónyuge en esta tierra, ¿verdad? Y si son cristianos, bueno, estará en la presencia del Señor. Y el que queda acá en la tierra está libre si se quiere volver a casar. Dice Romanos 7:2, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Si colocamos la mujer acá es exactamente lo mismo. El hombre está ligado mientras la mujer vive. Si la mujer muere, está libre. Se puede volver a casar si así lo desea, ¿verdad? El segundo motivo legal por el cual se puede disolver el vínculo matrimonial en la palabra de Dios es el adulterio. Leímos varios versículos en que se nombra eso, la infidelidad conyugal, ¿verdad? Esto es, digamos, un motivo así que está bien plasmado en la Biblia. Dice Mateo, voy a solo leer un versículo más, porque hay varios versículos que hablan de esto. Mateo 19:9 dice, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer
salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Si un hombre o una mujer creyente se divorcian, ambos creyentes, no se entienden, se divorcian, dice, bueno, me voy a casar de vuelta. ¿Casarse es legal? Es, pero no en estas condiciones. A no ser que tú te estés divorciando porque te fueron infiel. Si te fueron infiel, estás libre. Te puedes volver a casar, no pecas. Pero si no te fueron infiel, estás cometiendo adulterio, y como leíamos en el otro versículo, no solo estás cometiendo adulterio tú, sino que estás haciendo cometer adulterio a la persona que se está casando contigo, que vino pobre y no sabía nada del tema, y está cayendo en pecado sin tener nada que ver, ¿verdad? Y la tercera causa por la que estamos hablando es el abandono del cónyuge no creyente. O sea, cuando el vínculo se rompe de una de estas maneras, el creyente queda en libertad para casarse con otro. Miren lo que dice, el 15, lo que decía de esto, ¿no? Sin embargo, el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Si el incrédulo toma la decisión, no es tampoco que el creyente agarre y dice, sos incrédulo, y le abre la puerta y le dice, mira, aquí tienes la calle. ¿Ah? No funciona de esa manera. Si el incrédulo agarra y se quiere ir, quiere causar problemas, no quiere que la mujer o el hombre vaya, fenómeno. Se quiere ir, tranquilo, toma tu rumbo nomás, y el otro queda libre. Son las tres causas por las que legítimamente se puede romper el vínculo conyugal, el matrimonio, ¿verdad? Algunos, como dice en el versículo 16, y ya estamos finalizando, capaz que son reacios a dejar ir a ese cónyuge inconverso, porque siempre está aquella esperanza, ¿verdad?, de que la cosa se resuelva, de que ese cónyuge caiga en sí, de que se convierta. Bueno, en fin, está esa esperanza. Entonces, capaz que son reacios, ¿no? Y no quiere dejar ir tan fácilmente a ese cónyuge, ¿verdad? Y ahí por ahí lo intenta detener un poco. Entonces ahí es donde vienen las preguntas del versículo 16, y ya finalizando este pasaje. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Si bien, como hablamos anteriormente, la presencia de un cónyuge es bendición en el hogar, trae bendición, inclusive al no creyente, bendición tal que inclusive lo puede llevar a la salvación por medio del ejemplo, ¿verdad?, que la persona pueda comenzar a creer en Dios y pueda llegar inclusive a salvarse, pero no es una garantía tampoco esto. Y como no es una garantía, ahí están las preguntas del versículo 16. ¿Cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? No lo sabe. ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? No lo sabe. Entonces, cuando el incrédulo se quiere ir, la recomendación es que sí, que lo dejen irse. Que lo dejen irse porque va a ser mejor, porque no existe una garantía de que eso se vuelva a revertir. Y bueno, hasta acá el pasaje que nos ha tocado hoy. Después vamos a seguir en esta carta a los Corintios, que trae, como vieron, muchos temas que son actuales y problemas que estaban pasando en esa iglesia de Grecia. Así que realmente es edificante y nos ayuda a aprender y a conocer la voluntad de Dios. Oramos para finalizar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús,
Te agradecemos, Señor, por tu palabra, que ella pueda haber quedado en nuestras mentes y en nuestros corazones, que podamos haber aprendido de ella, Señor, y que ella produzca en cada uno de nosotros aquello para lo que tú la enviaste. Gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén.